Getsemaní es un lugar de soledad. En la cruz del Señor entra en sufrimiento físico, entra en experiencia de relación con Dios, pero en el huerto de Getsemaní Jesús está absolutamente solo, porque los discípulos, ¿cómo están? Durmiendo. De modo que se enfrenta al problema profundo de su humanidad en una soledad absoluta. Hay testimonios de personas que en medio de crisis personales estuvieron solas. Lamentablemente, esto es muy típico entre nosotros. Cuando un creyente está pasando por un conflicto profundo, no siempre tiene la ayuda de sus hermanos, no siempre los pastores de su iglesia están cerca de él. Se encuentra como una oveja enferma y abandonada. Yo quiero alentarte, si estás pasando por una experiencia semejante, estás siendo confortado a la imagen de Jesús. Cristo estuvo solo y en medio de ese tremendo conflicto, la oración concluye con un canto de triunfo de Jesús. Fieles que siguen las huellas del crucificado. Vámonos de aquí ya. Ahora podéis dormir y descansar. El asunto está resuelto, y aquellos pobres cansados de sueño, tensos por las palabras, van a acompañar un poquito tiempo más a Jesús. Algunos van a estar dentro del patio de la casa donde se está juzgando al Señor. Algunos, un grupo pequeño, va a estar cerca de la cruz. Un evangelista dice que algunos estaban cerca y otros que estaban lejos. ¿En qué quedamos entonces? ¿Estaban cerca o estaban lejos? Aquí hacemos un paréntesis. El grupo entre los que estaban Juan y la madre del Señor, y aquellos que habían venido, nos dice que estaban cerca de la cruz, y el otro evangelista dice, están lejos mirando. Y esto se refiere al mismo grupo. Es que en la crucifixión, especialmente en la crucifixión de Cristo, se produce un acontecimiento singular que impacta a la gente, y en las horas de tinieblas los soldados romanos con toda seguridad distanciaron de la cruz a las personas que estaban allí. Por tanto, estaban lejos en el sentido que no podían acercarse más a la cruz, pero estuvieron permanentemente al lado de la cruz, tan cerca que el crucificado dialogó con su madre y con su discípulo. El Señor estuvo rodeado siempre de los fieles que le siguieron hasta la cruz. Y Cristo nos dice hoy, venid en pos de mí. Dios no nos está llamando a seguir a un glorioso Rey de momento. Nos está llamando a seguir las huellas de un crucificado. De ahí que Pablo dice, ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es el seguimiento propio del discípulo del Señor. Es este seguimiento nuestro. No es el seguimiento de la grandeza en el reino, es el seguimiento del sufrimiento en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor. No esperes buenas cosas, pero espera la gloriosa compañía del Señor en medio de las pruebas. No tienes que ver a tus hermanos que no están en sintonía contigo. Puestos los ojos en Jesús. La asignatura pendiente de los creyentes es el sufrimiento. No nos gusta. ¿Le gusta sufrir? A mí me fastidia una barbaridad, pero tenemos que aprender a sufrir. No puedes entender el desprecio de Cristo si no hay alguien que te desprecie a ti primero. Tienes que sintonizar con un desprecio singular en tu vida y en la vida de servicio en el ministerio. Dios te prueba con profundos problemas, con desprecios, con golpes y con un montón de cosas para que tú abras Isaías 53 y digas, y enmudeció y no abrió su boca, y entiendas desde la perspectiva de la experiencia lo que desde otra forma solo entiendes desde la inteligencia. No hay que buscar el sufrimiento. El creyente no es un masoquista. No busques el sufrimiento, pero estate dispuesto a sufrir por Cristo.
Yo quiero decir algo a mis hermanos, especialmente a los jóvenes. La situación de la iglesia de nuestro país está exigiendo de los creyentes comprometidos pagar un precio alto. Supone que te apunten con el dedo, que te marginen de círculos o de ciertos círculos y que te acusen de lo que no eres, pero lo que debes tener muy claro es que tú no estás llamado a seguir a los hombres, estás llamado a seguir a Jesús, que tú no estás llamado a seguir historias de la iglesia, sino a seguir los pasos del crucificado, que tú tienes que acudir a la escritura y cuando la Biblia dice que el blanco es blanco, no es gris, sino blanco. Y cuando tú te sitúes en honestidad delante de Dios, te das cuenta de algo, tú no vas a ser juzgado por el tribunal de los hombres, vas a ser juzgado por el tribunal de Cristo, delante de quien vas a compadecer. Y personalmente yo no quiero bajo ningún conflicto bajar mi vista avergonzado de los ojos del Señor. Aunque el mundo me rechace y aunque tenga que morir solo en un monte, me da lo mismo. Necesitamos un cuerpo de iglesia honesto que diga delante del Señor: aquí estoy, Señor, no importa para qué quieres que haga, y sigue las huellas de Cristo, por favor. Y comenzarás a sentir la paz de Cristo y el gozo de Cristo y la comunión con Cristo y la victoria en Cristo, y serás distinto. Estamos viviendo en iglesias frustradas y fracasadas porque no viven a Cristo. Esta es la realidad. Estamos viviendo en un sistema en que los hombres comprometidos con la obra miran lo que puede ocurrir si hacen algo o dejan de hacerlo, y tienen vergüenza y tienen miedo. Basta de esto, por favor. Necesitamos una iglesia renovada con jóvenes que digan: quiero vivir a Cristo, no importa lo que sea, de la manera que sea, y solo así estarás viviendo el resultado de Getsemaní. Sufrimiento físico del Señor. Y en el sufrimiento de Cristo tenemos que concluye en la cruz, ¿verdad? Y todo cuanto hay delante de la cruz. ¿Tú te imaginas a Cristo en el pretorio? Ya no hablemos de los golpes que le dieron en la casa de Anás o de Caifás. Dejémoslo pasar. La Biblia dice que los judíos podían golpear a un hombre por un delito 39 veces. Los golpes se le daban habitualmente en la sinagoga, 40 menos 1. Y el presidente de la sinagoga contaba y decía: terminó. Los romanos golpeaban lo que se les daba la gana. Y un romano de la guardia del gobernador, al que el gobernador le decía: examíname a este hombre porque se rebela contra el César. ¿Tú sabes lo que hacía el soldado romano? Daba hasta cansarse. A Cristo lo doblaron como era habitual, sobre una columna. Esto era lo normal. Inclinaban al hombre que iba a ser golpeado con el peso sobre una columna baja. Le ataban las manos por la parte delantera. Esto es como lo hacían. Esta es la historia romana. Y un soldado de un lado y un soldado del otro con látigo romano, que era un látigo de cuerda en que se le ataban plomo o se le ataban huesos de animal, golpeaban hasta que las costillas aparecían por encima de la piel. ¿Sabéis? Algunos no aguantaban el tormento. Así fue examinado Jesús. Y la burla de los romanos, de los soldados poniéndole una corona de espinas, y la presentación ante Pilato de aquel que no era aparentemente un hombre, sangrante y deshecho delante del pueblo, y luego el camino de la cruz, y luego el momento de la aflicción. Los romanos habían descubierto un tormento impresionante, porque duraba muchas horas. El reo era acostado sobre el madero y no se le clavaba por la palma de la mano. Un clavo ahí puede rasgar toda su mano. El clavo se metía entre el cúbito y radio, dos huesos que están sobre la palma de la mano, de manera que no se desgarraba. De ahí que dice la Biblia que no se quebró ningún hueso.
Y esos especialistas hincaban el hierro y cortaban el nervio de la mano, y el dolor era impresionante. Y luego pasaba el tiempo, y como el cuerpo no estaba estirado, sino que el soporte de donde estaban clavados los pies era de menor longitud que la altura del cuerpo, el reo quedaba colgado normalmente de los brazos. Si los músculos del pecho se contraían, sufrían espasmos y no podía respirar, de modo que para respirar tenían que levantar con los pies, y así morían muchos asfixiados. Y finalmente, para que muriesen asfixiados de verdad, le rompían las piernas. Un golpe certero con la parte de abajo de la lanza del hombre romano, o con el martillo, quebraban los huesos de las tibias de aquel hombre, quedaba colgado y se moría asfixiado. ¿Qué os parece? Ahora, todo esto es tremendo, pero lo más importante para mí es una pregunta que yo me hago hoy. Yo me acerco por la fe a la cruz hoy, y quiero entrar en ese sitio donde el Señor muere, y contemplo el crucificado, y veo la angustia y el dolor y la soledad, y pregunto al Señor: ¿por qué muere el Señor? Y la Biblia me responde: el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Y cuando yo recibo esta respuesta, me pregunto: ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? E inmediatamente el alma cristiana siente el impacto de la gracia, y en ese momento de comunión y de identificación con Cristo, que tú puedes decir, como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos míos, queridos míos, la cruz de Cristo está muy lejos del púlpito de la iglesia. En nuestros días, ¿verdad?, hablamos de santidad. Tenéis que ser santos. Hay de aquel que va de aquí y allá. No, por favor, porque no presentas la cruz de Cristo. Es bastante. Y dices: el santo murió por el pecado tuyo. Déjalo. No digas nada más. Es bastante. Deja que el Espíritu haga su obra. Deja que el grande, que se cree grande y que es perfecto en doctrina, el grande, los grandes en la iglesia, el sumo, el deseado, el admirable, déjalo que se enfrente con la cruz y tenga que decir: mi gloria es solamente la cruz de Cristo. Déjalo, por favor. Oh, hermanos queridos, es necesario retomar la cruz y ponerla en el púlpito de la iglesia, si no, no tenemos razón de vida. El Señor me amó a mí. De ahí que Pablo diga cuando pide consagración en Romanos capítulo 12, versículo 1: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Hay alguien que pueda negar a Cristo hoy? ¿Eres capaz de decirle a Cristo por algo no, cuando Él dio todo por ti? Si lo haces, eres un ingrato y no has captado el amor de Cristo. Nada más impresionante que el amor de Cristo, ¿verdad? Un hermano escribió en una carta: los hermanos de la iglesia son gente humilde, unos marineros, otros labradores, que lloran cuando se habla de la cruz. El pueblo de Dios ha dejado de llorar y ha sustituido las lágrimas por las quejas. Vamos en un camino equivocado. Es necesario retomar el contenido de la cruz. Sentir la emoción hoy es bueno. La emoción. Enfrentarse con los ojos del crucificado. No después, sino en la misma cruz.